Bien, a partir del día de hoy y siguiendo con la programación del curso de evaluación operativa de obras civiles, como habíamos adelantado inicialmente, este curso se divide en dos grandes bloques, ¿no? El primer bloque relativo a gestión de riesgo y un segundo bloque, el cual lo vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy, relacionado a gestión de seguridad y gestión medioambiental. Este módulo, su nombre completo, gestión de salud, seguridad y medio ambiente, o por sus siglas en inglés HSSE, va a versar sobre lo que vamos a ver a continuación. Antes de ello, permítanme hacer una breve introducción al curso como tal. Cuando hablábamos antes de riesgo, decíamos que nuestra guía de trabajo iba a ser la metodología del PMBOK. En este caso, si bien es cierto vamos a tomar elementos del PMBOK, también debo de recalcar que el PMBOK como tal no incluye una sección dedicada exclusivamente a la gestión de HSSE. Generalmente se acepta y es en realidad un componente principal para la gestión de proyectos de construcción. La gestión de la seguridad y el medio ambiente no son exclusivos de los proyectos de construcción y obviamente pueden ser proyectos o programas independientes dentro de otras industrias. Es más, muchas buenas prácticas de otras industrias, especialmente de las industrias pesadas, se las suele adaptar o se las suele asumir e inclusive tropicalizar en proyectos de construcción como tal. Y asimismo, muchas prácticas tomadas en construcción son extrapoladas a otras industrias. Dada la naturaleza única de los proyectos de construcción, las consideraciones de salud y seguridad generalmente se incluyen como parte de la gestión de seguridad y medio ambiente, todas las cuales se incorporan bajo el paraguas de HSSE. Hemos tomado para esta parte del curso alguna información derivada de ese acápite que tiene el PMI que se llama Construction Extension, el cual sí tiene consideraciones de HSSE para administrar, asegurar y controlar proyectos de construcción. Adicionalmente, hemos tomado algunas buenas prácticas encontradas en diversas empresas y en diversas entidades para ciertos trabajos específicos que involucran un alto riesgo en temas de construcción. Entonces vamos a iniciar este curso y para ello creo necesario mencionar cuáles van a ser los objetivos de este módulo de gestión de salud, seguridad y medio ambiente. Lo primero, vamos a revisar conceptos fundamentales de un plan de salud, seguridad y medio ambiente y aplicarlos o dar las pautas para aplicarlo a proyectos de construcción. Luego, desarrollar destrezas para gestionar trabajos de alto riesgo en proyectos de construcción. ¿Qué tipos de proyectos de construcción y qué tipo de actividades involucran alto riesgo en proyectos de construcción? Eso lo vamos a ver dentro del contenido que vamos a empezar a desarrollar de este módulo como tal. Como les decía, una parte fundamental es conocer los conceptos. Eso lo vamos a ver en el primer punto, en los 2 o 3 primeros puntos, los cuales tienen que ver con los requisitos del plan de HSSE, las métricas de seguridad ocupacional o KPIs, que era un tema que salió en una de las clases anteriores, cómo medir la efectividad tanto en forma estadística como en forma proactiva, de tal forma que se tenga una seguridad ocupacional que no tan solo vea los accidentes y los incidentes como algo que ya pasó, sino más bien también como algo de qué puede hacerse antes de que ocurra un accidente o prever algún tipo de acción que minimice este tipo de riesgos. Los planes de respuestas y plan de HSSE y lo que les mencionaba en algún momento, las destrezas para gestionar riesgos en actividades tales como trabajos en excavaciones y zanjas, espacios confinados, izajes, levantamientos y soporte de cargas y trabajos en altura. Esas 4 actividades que se han escogido ahí, esos 4 rubros, si queremos llamarlo así, creemos que son algunos, no todos obviamente, pero son algunos de los más comunes y de los que quizás necesitan alguna atención especial cuando pasan en obra para tratar de gestionar los riesgos como tal. Y finalmente, pero no menos importante también, el plan de gestión de residuos. Nos referimos al plan de gestión de residuos a todos los desechos materiales que provoca una actividad de construcción como tal, en la cual
es necesario disponer de ellos en forma ordenada, saber cómo hacerlo y además también pretender en lo posible reciclar aquellas cosas que pueden reciclarse. El plan de HSS requiere ciertos requisitos y ciertas actividades de planificación. Estas son o vienen dadas inicialmente pueden ser dadas por el propietario, sea por un reglamento impuesto por el patrocinador o sponsor. Por ejemplo, se da en el caso de ciertas empresas que contratan para hacer trabajos dentro de sus instalaciones. Hay empresas que tienen su propio reglamento de seguridad ocupacional y se debe de seguir ese tipo de normativa. O hay quienes también tienen o encaminan el tema a seguir normas y reglamentos obligatorios, locales, estatales, nacionales o internacionales, por ejemplo, de la OSA, NEBOSH inglés, o también la normativa que vimos en los acuerdos y decretos de los diferentes ministerios, o también puede ser un mix dado entre lo mejor de cada uno de los dos mundos, el que tiene el propietario y el o patrocinador, así como las normas y regulaciones aceptadas internacionalmente. Y además también es súper importante las buenas prácticas y criterios que haya experimentado previamente el contratista. Finalmente, toda esta planificación de HSE lo que busca es salvaguardar intereses y salvaguardar obviamente salud e inclusive vidas de los trabajadores como tales. Entonces, además de toda esa normativa, el sentido común, la experiencia que pueda tener el contratista es súper valiosa. Cabe señalar que la ausencia de un programa o sistema de gestión de HSE específico no significa necesariamente que el sistema empleado por la organización ejecutora sea ineficaz. ¿A qué va esto? A que muchas veces es más importante la ejecución en obra de buenas prácticas de controles de seguridad ocupacional a tener un plan maravilloso escrito en un papel y que nadie lo logra o nadie lo hace cumplir. Entonces, no necesariamente lo que decía ahí es que el sistema empleado por la organización ejecutora sea ineficaz si es que no existe un plan como tal. Lo que es necesario hacer es, si se tiene el plan, que se cumpla, y si no se tiene el plan, tratar de hacerlo o por lo menos tener las mejores prácticas de control de procesos en obra como tal. La salud, la seguridad, la protección y el medio ambiente relacionadas con la construcción se describen a continuación. Esto dentro de los conceptos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. En cuanto a salud, los programas de salud y bienestar pueden abordar no solo factores de salud física que permitan al personal de la construcción realizar sus trabajos, sino también programas de bienestar que ayuden a establecer un equilibrio entre el trabajo y la vida y ayudar con otros problemas que provocan estrés. Eso puede afectar la estabilidad mental y la concentración. Tomen ustedes en cuenta que un trabajador estresado, un trabajador con todas las circunstancias, imagínense que estamos viviendo actualmente, la cabeza de esos trabajadores puede estar en otro lado, lo cual afecta la concentración en el trabajo que están realizando y por ende esa falta de concentración puede provocar accidentes que lo involucren a él o a terceros. Los sitios de construcción ofrecen consideraciones de salud únicas, como un entorno laboral cambiante, una ubicación desconocida, personal transitorio que realiza tareas específicas, tareas de corta o de larga duración, entre otras. En cuanto a seguridad, el comportamiento de seguridad, la propiedad y la reducción de incidentes se monitorean y controlan de cerca durante todo el proyecto con la asistencia de varios recursos, incluidos recursos humanos, oficiales de seguridad o safety officers, que son muchas veces vistos como el demonio porque son gente que les toca hacer una labor que no es agradable, que es estar controlando y observando e inclusive llamando la atención a quien no está llevando a cabo las normas mínimas de seguridad, y además también otros agentes de cumplimiento corporativo. Aquí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es sumamente importante que esté involucrado desde la cabeza
hasta la última persona en la organización en temas de crear una cultura de seguridad. Otros dos conceptos que debemos de tener en cuenta es el tema de protección. Cuando hablamos de protección nos referimos a que la obra tenga un acceso controlado como una consideración importante para mitigar la entrada no autorizada, el robo y el vandalismo. Además de consideraciones obvias aquí que tienen que ver con gente que entra o que quiera apropiarse de lo ajeno, también se debe tener un acceso controlado porque muchas veces entran proveedores o vendedores, gente que no tiene una educación de seguridad apropiada y puede ocasionar accidentes si comienza a circular descontroladamente dentro de la obra. En cuanto a ambiente, la comprensión de los factores ambientales, clima, vida silvestre, lejanía, recursos naturales, de cada ubicación de construcción única requieren un análisis y coordinación durante las fases de preconstrucción del proyecto. El establecimiento de compromisos, mitigaciones y controles. Además, análisis de impacto de la construcción deben realizarse antes de que comience la construcción. Un análisis de impacto ambiental es un método o el método comúnmente aceptado de descubrimiento, análisis y mitigación de todos los temas ambientales que puedan desarrollarse directa o indirectamente con la obra. En el plan de HSCE, la gestión de HSCE se debe aplicar a todos los aspectos de la gestión del proyecto. Esto da como resultado 3 conjuntos de requisitos distintivos y a veces conflictivos, a saber, los primeros, los requisitos legales obligatorios, es decir, aquellos que son impuestos por las leyes, decretos, reglamentos y aplicados y controlados por las autoridades legales, donde se va a construir el proyecto. Son generalmente aplicables a todos los proyectos de construcción independientemente de las áreas de aplicación. Es decir, ese es el marco regulador en el cual nos vamos a desenvolver y es algo que sí o sí debe de cumplirse como tal. Luego tenemos los requisitos o los requerimientos del cliente. Estos se definen en las condiciones del contrato. Especifican los requisitos de seguridad y medioambientales que deben emprenderse y administrarse, así como los requisitos técnicos como tal. Muchas veces los requisitos del cliente son más exigentes que la normativa legal aplicable. Por ejemplo, involucran criterios de desempeño, los instrumentos legales y las especificaciones del proyecto en forma contractual, incluso con cláusulas de incumplimiento y multas o penalizaciones en caso de no cumplírselas. Estos requisitos también pueden incluir la alineación de la gestión del contratista con estándares globales como normas ISO o reglamentación dictada por la OSA. Y por último, los requisitos de la organización ejecutora o del contratista como tal. Estos requisitos satisfacen las necesidades comerciales y van enfocados a optimizar las ganancias, porque esto es un negocio, el retorno de la inversión, entre otras. Cumplen con los compromisos de responsabilidad social y aumentan la reputación de la empresa en el mercado. Adentrándonos en el concepto de salud, podemos decir lo siguiente. La salud física y mental para los proyectos de construcción generalmente incluye varias políticas y controles para mantener un sitio limpio y saludable. Algunos métodos para mantener una salud in situ incluyen detección de drogas y alcohol. Aunque este punto podría parecer obvio, es también cierto que por la cultura del trabajador ecuatoriano muchas veces es dado a querer asistir al trabajo alcoholizado o con síntomas de haber consumido algún tipo de drogas. Para ello es necesario muchas veces hacer controles aleatorios para ver si esta persona, aunque no parezca o aunque no presente síntomas visibles, puede haber consumido drogas y alcohol y por ende ese tipo de personas deben ser sacados de la obra inmediatamente. Otro punto importante son las hojas de datos de seguridad de materiales o MCDS para saber qué tipo de peligrosidad tiene el material y que en caso de haber algún contacto
sea con las manos, por ejemplo, si hablamos de polvos agresivos o de vapores que puedan afectarnos la vista, qué es lo recomendable hacer para poder solventarlo inmediatamente. Hay otras medidas de control de polvo y ruido, como lo vimos anteriormente también. Hay un nivel máximo de decibelios que pueden ser resistidos por la persona hasta el máximo que pueda tener por una exposición única o el máximo que pueda tener por exposiciones frecuentes diarias en periodos no mayores de 8 horas. Las instalaciones médicas en el lugar, que incluyen equipos portátiles como una estación de lavado de ojos, emergencias, duchas, etc. Muchas veces las empresas no tienen un presupuesto para tener una instalación médica en el lugar, pero sí pueden tener una persona preparada para proporcionar primeros auxilios y además tener siempre ubicada cuál es, dentro de su plan de HSC, cuál es el centro de salud más cercano para poder acudir a él en caso de que ocurra una emergencia. Los planes de mitigación de fatiga también son importantes. Así como no podemos permitir que vaya un trabajador alcoholizado o drogado, también es necesario controlar que esa persona venga lo suficientemente descansada para que no se duerma en el trabajo, no vaya somnoliento y pueda causar algún tipo de accidente. Las limitaciones en las horas de trabajo, aunque sabemos que hay una limitación legal, muchas veces esas limitaciones legales, sea por la premura de entregar rápido un trabajo, son saltadas como tal. La mitigación específica del clima, como agua disponible, instalaciones para frío, si es el caso. Los controles de salud regulares y condiciones de trabajo higiénicas. Muchas veces hay obras en las cuales ni siquiera instalan una letrina para que los trabajadores hagan sus necesidades. Y ese mismo control de salud en cuanto a vacunación, en cuanto a que tenga su carnet del Seguro Social al día como tal para poder ejecutar su trabajo en forma correcta. Y la provisión de personal de primeros auxilios capacitado, sea que una persona sea la delegada, si tenemos un inspector de seguridad, esa persona debería ser la indicada a tener esta capacitación, o que deleguemos a alguna persona para que sepa qué hacer en caso de que se presente una emergencia y poderle brindar a esa persona los primeros auxilios. Por ejemplo, cómo dar respiración boca a boca, cómo dar masajes cardíacos, en fin, cómo suplir estas necesidades en sitio hasta que se comunica al 911 para que vengan a atenderlo inmediatamente. Un punto llamativo en la lista de requisitos que veíamos anteriormente era dentro del área de salud las estaciones portátiles para lavado de ojos. Esto es particularmente importante cuando nosotros trabajamos en ciertas obras en las cuales puede haber gases o vapores. No es algo común, pero puede darse y en esos casos es necesario tener ciertas precauciones, especialmente cuando no hay un punto de agua cercano, tener este tipo de estaciones que lo que hace es que funcionan o botan agua por gravedad directamente a los ojos para poderlos enjuagar inmediatamente de una forma más rápida y completa. Otro tema que mencionaba anteriormente eran los planes de mitigación de fatiga. Básicamente esto puede estar relacionado con que las personas tengan un sueño saludable. ¿Qué es esto del sueño saludable? Asegurarnos de que nuestros trabajadores tengan un periodo de sueño por lo menos de 7 a 9 horas por día antes de ir a laborar. Luego que intenten dormir a la misma hora todos los días, evitar bebidas con cafeína para que después no pueden tomar el sueño y que tengan una calidad de sueño de las horas de sueño ininterrumpidas. Asegurarnos de que el ambiente para dormir sea cómodo, fresco, oscuro y silencioso. Esto muchas veces es más fácil controlarlo cuando tenemos trabajadores fuera de la ciudad y tenemos que proveerles todas sus comodidades para que ellos duerman ahí. Dentro de la ciudad es un poquito más complicado, sin embargo se apela a la conciencia de las personas para que cuiden su salud y no vayan somnolientos al trabajo, no vayan cansados y puedan dar lo mejor de sí y además cuidarse ellos y a sus compañeros o colaboradores. Y además también que tengan una dieta balanceada, es decir, que coman bien, que no abusen de azúcares, que no abusen de carbohidratos y que hagan ejercicio regularmente. Esto dentro de un mundo un poquito idealizado, pero no obstante, en base a capacitaciones en obra, muchas personas no entienden o no conocen cuál es el alcance de una buena alimentación,
los problemas a los cuales puedan enfrentarse a corta edad por no cumplirlos, y es en ese punto o en ese sentido nuestra obligación y nuestro deber aconsejarlos para que lleven un tipo de vida sana acorde al trabajo que desempeñan. Entrando en temas ya de seguridad, podemos decir que para garantizar la seguridad del trabajo en el entorno de la construcción se requiere de prácticas y procedimientos de trabajo efectivos y seguros, con un enfoque prioritario en actividades de alto riesgo y sus consecuencias. Veamos. La verificación y validación de que el equipo de protección personal EPP es apropiado y está en buenas condiciones para la actividad requerida. ¿Cuál es uno de los equipos de seguridad personal más comúnmente usados? Yo creo que uno de ellos, además de las botas obviamente de seguridad, es el casco, el cual es fundamental para evitar accidentes y lesiones en la cabeza. Pero también muchas veces nosotros asumimos que ese tipo de casco está en buenas condiciones. Lo primero que debemos de conocer es que hay varios tipos de cascos de seguridad. Hay unos cascos que son especiales para temas o para trabajos eléctricos, y para el resto de trabajos normalmente se usan los cascos que se conocen como de clase C. Esos no protegen contra la electricidad, sino únicamente contra impactos. Asimismo, los diferentes colores también implican diferentes actividades. Básicamente, los ingenieros y los arquitectos o los encargados de la parte de la obra, de gerenciar la obra en sitio, usan cascos de color blanco. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo deberíamos de cambiar el casco de seguridad? Básicamente, lo primero que debemos ver es que el casco en su interior tiene una especie de círculo con unos números. Esos números lo que me van a indicar a mí es el número exterior, que parece un reloj, que tiene 12 números. Lo que me va a indicar es el mes en el cual fue fabricado el casco. Y el número que está en el centro lo que me va a indicar a mí es el año de fabricación. A partir de esa fecha, yo puedo entender que el casco, en el mejor de los casos, podría durarme hasta 5 años. No existe una norma que me defina la vida útil o la fecha de vencimiento del casco, ya que esta está relacionada con las condiciones de trabajo como tal. Podría ser que en ciertos casos tenga una afectación mayor o menor que implique una degradación del plástico y que dañe el mismo como tal. Si el casco, como puede ser el caso de ciertas personas que van eventualmente, los gerentes, por ejemplo, de cierto rango, que no están necesariamente 8 o 10 horas en obra, lo tienen muchas veces almacenado y su uso o su exposición al sol y a las condiciones climáticas es muy breve por día. Ese tipo de cascos no pierde, o ese tipo de uso en el casco no pierde sus características y propiedades, siempre y cuando haya estado guardado o se conserve bajo condiciones adecuadas de temperatura y no esté expuesto al sol permanentemente. En los casos en los cuales las personas usan su casco como una herramienta diaria de trabajo, como puede ser el del encargado de la obra o del trabajador en sí, se recomienda reemplazar los cascos en un tiempo no mayor de 2 o quizás 5 años como tal. Asimismo, si el casco sufre un golpe o un impacto y presenta alguna grieta o alguna rajadura, ese casco ya no sirve como tal y hay que desecharlo. Siguiendo con el tema, después de haber ahondado un poquito en una particularidad de los EPPs, podemos mencionar que otro punto importante es la preparación previa al sitio. Esto es, los análisis de peligros, los permisos de trabajo, la familiarización del sitio y el marcado continuo de peligros como tal. Además, es sumamente importante capacitar y entrenar a las personas que van a ejecutar los trabajos para que estos entiendan completamente a qué riesgos van a estar expuestos. La gestión del tráfico como tal es súper importante también para evitar accidentes entre las personas que caminan y las personas que manejan algún tipo de vehículo o maquinaria. La comprobación periódica de herramientas y equipos de trabajo, sea, por ejemplo, una de las cosas que es necesario tener en obras es algún tipo de extintor
Los extintores asimismo tienen que ser cambiados o reemplazados cuando ya han vencido la carga o cuando ésta ha sido utilizada. Ciertos equipos y herramientas también eléctricos o mecánicos necesitan tener una revisión periódica para constatar que estén funcionando en forma correcta y adecuada. Además del reconocimiento y evaluación de riesgos y el cumplimiento en general de las normas y reglamentos. Pueden ser los de la OSA, pueden ser los que el empleador nos haya indicado como tal. Un tema importante que mencionaba hace un momento era con relación al tráfico en la obra, al control del tráfico en la obra. Para ello es necesario tener un plan de gestión del tráfico y asignar trayectos y procedimientos operativos para camiones o para maquinaria que cargue y descargue materiales. Y además crear un patrón de tráfico que minimice los retrocesos. Buena parte de los accidentes que pasan en obra y que tienen relación con la circulación de vehículos se da cuando estos vehículos hacen una maniobra de reversa. Una recomendación importante es que todos los vehículos que yo contrate o los vehículos propios que van a trabajar y van a ingresar a la obra tengan un pito de retro para que avise cuando ese equipo está haciendo una maniobra de retro, porque buena parte, como les decía, de los accidentes se da porque primero hay zonas o áreas ciegas que no se puede, que el conductor no puede observarlas a través del retrovisor. Puede ser que una persona esté descansando y esté a ras de piso y no lo logre ver, y esta persona, la que maneja, me refiero, impacte a la otra porque está simplemente descuidada. Entonces, mucho cuidado con eso porque es ahí donde pasan buena parte de los accidentes. Entre otras cosas, los planes de control de tráfico en obras se concentran en el desplazamiento seguro de vehículos a lo largo de la zona de trabajo. Entonces, hay que delimitar bien en las obras las áreas de trabajo, las zonas de circulación pedestre, para que éstas no se crucen con las zonas de circulación vehicular. Y donde hay un cruce, porque es necesario hacerlo, asimismo se debe de instruir a que siempre va a tener preferencia el peatón sobre el vehículo. Obviamente el más vulnerable va a ser el que debe tener mayor cuidado. Y además tener presente que la velocidad máxima dentro de un área de trabajo no debería ser más, como máximo, de 20 kilómetros por hora. Con esto lo que buscamos es asegurar que los trabajadores a pie no sean impactados por equipos de construcción y o camiones dentro del área de actividades de la zona de trabajo. Dentro de los temas de protección o seguridad física debemos mencionar lo siguiente. Un sitio de trabajo seguro solo debe permitir el acceso autorizado a zonas de construcción al personal autorizado y mantener la seguridad de la instalación y terrenos cuando no hay actividades de construcción en curso. Esto para proteger no tan solo a quienes van a hacer sus actividades, sino también a visitantes, sean estos autorizados o no. Esto puede realizarse mediante el uso de barreras, tecnología o la presencia física del personal de seguridad. Algunas opciones para asegurar un trabajo de construcción al área son que las personas tengan un acceso controlado por tarjeta o tarjeta inteligente o una lista manual en la cual las personas firmen para saber quiénes están dentro de la obra en caso de presentarse, por ejemplo, una emergencia, un incendio, un terremoto o algo, saber exactamente cuántas personas estaban dentro de la obra y poder luego contar quiénes han salido y si quedó alguno atrapado o alguien que no pudo salir. Puertas de seguridad y cercas, asimismo, para delimitar el área de construcción y asegurarnos de que no haya visitantes no autorizados merodeando dentro de la obra. Barreras de tráfico, sean plásticas o sean del tipo New Jersey, pero que los permitan aislar la parte del tráfico de vehicular de la caminería para personas. Guardias de seguridad son necesarios también para poder controlar el acceso e imponer autoridad en los puntos de ingreso a la obra. Seguridad remota, un circuito cerrado de televisión sería lo ideal, cámaras o sensores. Hoy por hoy es un tema que no involucra una gran inversión y que pueden ser instaladas y desinstaladas para poner o ir moviéndolas de una obra a otra.
Y además, el último punto, la iluminación del sitio, especialmente durante las tardes y noches, cuando ya el personal de seguridad es el que queda a cargo de la obra y debe precautelar todos los bienes, herramientas, inventario, etcétera, que quedan dentro del predio. En la parte ambiental debemos de mencionar lo siguiente. Cada proyecto de construcción generalmente se ubica en un sitio con un conjunto único de características ambientales que requieren análisis, planificación, monitoreo y control. Se deben considerar varios aspectos del medio ambiente, por ejemplo, reciclaje y gestión de residuos, manejo de residuos peligrosos. Muchos de estos puntos que están aquí deben estar incluidos dependiendo de lo que el municipio exija, si es un plan de manejo ambiental o una ficha de manejo ambiental, dependiendo de la complejidad del proyecto, deben estar incluidos todos estos puntos como tal. Además, la limpieza ambiental, el monitoreo del ruido, el control acústico si hay obras dentro de la ciudad que pueden molestar o fastidiar a los vecinos. Planificación de recursos culturales. Muchas veces nos encontramos con edificios patrimoniales que pueden ser afectados. Impactos ambientales, drenaje del sitio. Muchas veces en ciertas obras nos encontramos también con que hay que hacer unas baterías sanitarias para varias personas y no hay donde drenar esas aguas residuales, para lo cual también hay que planificar o poner una planta de tratamiento o hacer un tipo de pozo ciego, pozo séptico para poder drenar esas aguas. El control de polvo, la gestión del tráfico y los requisitos de permisos del municipio y gobierno. Todo esto de aquí debe estar incluido dentro del plan. Muchas veces ese plan es un plan dentro del plan de HSCE, pero a su vez tiene un nombre, como decíamos, una ficha de manejo ambiental o un plan de manejo ambiental como tal, el cual puede incluir varios puntos. Por ejemplo, además de la descripción del proyecto, debería de tener ciertas cosas como el manejo y la disposición adecuada de residuos sólidos no peligrosos, la ejecución adecuada de los trabajos de suministro de materiales, fundición de concreto y mezcla de los materiales de construcción, el manejo adecuado de los residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas, el manejo de los residuos líquidos para prevenir la contaminación de aguas superficiales y suelos, el control de la operación de maquinaria y equipos para prevenir los impactos ambientales generados por el ruido, derrames de grasa, aceites, emisiones de gases, partículas contaminantes a la atmósfera, por la operación de estas máquinas y equipos. Si hay necesidad de un campamento, cuál va a ser el manejo del campamento, la guardianía, los sitios de almacenamiento, de tal forma de realizar el manejo ambiental adecuado y el sitio de almacenamiento durante el montaje del mismo. La señalización y las medidas de seguridad para prevenir y mitigar molestias a la comunidad aledaña de la zona de trabajo, evitando accidentes y la alteración del tráfico vehicular. Otro tema u otra medida relativa al plan de manejo ambiental, la higiene, la seguridad industrial y la salud ocupacional como una forma de prevenir los accidentes laborales. Y finalmente, la información a la comunidad, de tal forma de abrir un espacio de diálogo con la comunidad sentada en el área de influencia del proyecto y los promotores del mismo a fin de evitar conflictos. Una medida también que tiene que ver ya no tan solo con la etapa previa, sino con la etapa ya de operación, es la prevención de taponamiento de drenajes, cuando una forma de el desalojo de los desechos sólidos que no vayan a tapar drenajes de aguas lluvias, por ejemplo. El manejo también operativo de los desechos sólidos no peligrosos, de las áreas de alojamiento, si fuera el caso. En la parte de higiene, seguridad industrial y salud, en la parte ya operativa, asimismo todas las medidas para prevenir los accidentes. Si hay también áreas destinadas a comedores y cocinas, también hay que prevenir la contaminación de aguas superficiales y suelos o trampas de grasa, si es el caso necesario, para
manejar todos estos aspectos dentro de este plan de manejo ambiental, que muchas veces, como les digo, al menos en la ciudad de Guayaquil y las ciudades más importantes, es un tema requerido por el municipio o los gobiernos autónomos seccionales. Fíjense ustedes en temas de limpieza estas fotos que están aquí expuestas. ¿Qué vemos como común denominador en cada una de ellas? Si bien es cierto, es un tema que visualmente es molestoso ver la cantidad de basura y la cantidad de desorden que hay ahí, ese tipo de limpieza también nos ayuda a tener una obra, primero obviamente limpia, pero además también reduce y elimina una serie de riesgos que puedan presentarse por tropiezos, por accidentes con equipos o cables sueltos, e inclusive también nos permite o deberíamos ver la forma de reciclar mucho del material que ya lo consideramos como un tipo de desecho. Hay algo que muchas veces se obvia y puede resultar una sorpresa, es como sacarse de la lotería, y es encontrar en el suelo también material arqueológico que sea importante para la comunidad, o también afectar, como lo mencionábamos, edificios patrimoniales de la ciudad que por efectos puede ser de una cimentación, de un pilotaje, vayan a tener algún tipo de fisuramientos, afectaciones a su estructura. Todo eso debe estar previsto también dentro de la parte ambiental como tal. El estudio de impacto ambiental como herramienta para esta parte importante del HCC debería también considerar esas posibles implicaciones, tanto en la parte del suelo como en la parte de afectación a edificios vecinos, más aún si estos son o tienen algún valor histórico para la ciudad. La planificación de la salud, la seguridad y el medio ambiente, todo esto dentro del plan de HCC, se superponen y son esfuerzos integrales. Es decir, cada una de estas cosas que hemos mencionado con sus diferentes y sus diversas aristas que pueda tener, no funcionan en forma separada, sino que tienen que funcionar de una manera organizada y en conjunto como tal. La política de HCC debe demostrar el compromiso de la gerencia de nivel superior con estos objetivos e incubar una cultura que implemente las políticas de HCSC en todos los niveles de la organización. Yo he puesto en la parte superior de la lámina un gráfico que dice que la cultura se desayuna a la estrategia. Es una frase de un pensador, el padre de la administración moderna, Peter Drucker, pero tiene una particularidad en cuanto a la aplicación que nosotros podemos darle en el campo que estamos estudiando, de la cultura en temas de seguridad ocupacional. Si esto de aquí tenemos nosotros el mejor plan, la mejor estrategia para que nuestra obra no haya ningún tipo de accidente o incidente laboral, si esto no es parte de la cultura corporativa, desde el nivel gerencial hasta el nivel último de la empresa, hasta el último trabajador, por la labor más sencilla que éste realice, si esto no está bien implementado, igual vamos a estar expuestos, así sea el plan más importante que tengamos, mejor detallado, mejor estudiado, etcétera. Si no hay una conciencia cultural del mismo, va a fracasar o va a tener serios tropiezos. El proceso de planificación de HCC tiene como objetivo proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para evitar daños a las personas o daños al medio ambiente. Los empleados, consultores y contratistas están obligados a asistir a cursos y programas de certificación que cubran temas de HCC. Es decir, no es tan solo la parte económica la importante, sino también la parte de salud y seguridad y la afectación al medio ambiente como parte integral de la obra, como parte de esa gerencia de proyecto que hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Un tema que mencionábamos en la agenda de trabajo para este bloque era relativo a las métricas de seguridad. Si bien muchas organizaciones determinan qué métricas de seguridad son más importantes de rastrear, las siguientes son reconocidas globalmente y deben de incluirse
casi que mandatoriamente en todo plan de seguridad. Nos referimos a LTIFR, por sus siglas en inglés, Lost Time Injury Frequency Rate, o en español, la tasa de tiempo perdido por frecuencia de incidentes. Esto es un ratio referido a un suceso que tiene como resultado una incapacidad del trabajador de un día o turno de trabajo o más tiempo a partir del día siguiente del incidente sucedido. Es decir, que una persona que ha tenido una lesión, un accidente, etcétera, debe ir a descansar al menos durante ese día en el que ocurre el accidente, de tal forma que eso contabiliza un día perdido, un día de trabajo perdido. Las lesiones se registran como lesiones por millón de horas trabajadas. Y matemáticamente el cálculo es el número de tiempo perdido por este tipo de lesiones por 1.000.000 sobre el total de horas trabajadas por los empleados. El otro indicador importante es la frecuencia total de lesiones registrables o también Total Recordable Injury Frequency, o TRIF o TRIR, que se refiere a la cantidad de muertes, lesiones por tiempo perdido, casos de trabajo sustituto y otras lesiones que requieren tratamiento por un profesional médico. Este número se lo multiplica por 200.000 horas trabajadas y se lo divide para el total de horas trabajadas como tal. La diferencia entre uno y otro es que las primeras necesitan tener la consideración de que esa persona que tuvo ese incidente va a perder al menos un día de trabajo. Y en el caso segundo, en el caso de la TRIR, va a contabilizar todo tipo de lesiones, desde la mínima hasta la más grave. Es decir, si una persona se pegó con el martillo en el dedo, ¿verdad?, y tuvo que ir a una asistencia profesional médica para que le ponga así sea una curita, eso queda registrado como tal, de tal forma que el número de abajo normalmente es superior al número indicado arriba. Otros KPIs importantes en el tema de seguridad, con el plan de gestión de HSC, incluyen ciertos indicadores claves, que son generalmente aceptados para el monitoreo y control, que incluyen entre otros lo que hemos mencionado, el LTI, el TRIR, las horas trabajadas, es necesario saberlo para poder calcular los dos anteriores, los conocidos como near misses o casi accidentes, es decir, situaciones en las cuales, aunque no hubo una lesión, estuvieron cerca de pasar un accidente o cerca de que ocurra algún tipo de incidente, y si fue reportado, queda grabado como parte de la estadística. Actos y condiciones inseguras también es otro indicador, y la frecuencia de incidentes graves, o Serious Incident Frequency, SIF, de sus siglas en inglés. Gráficamente se puede observar cada uno de ellos. Por ejemplo, a la derecha en su pantalla tienen condiciones inseguras. Una carga que ha sido izada puede que no esté bien asegurada, en lo cual es una condición insegura. Si yo me paro debajo de una carga, ¿verdad?, en la cual corro un peligro obvio de quedar aplastado, es un acto inseguro. En el caso de que, por ejemplo, esa carga se suelte y pase cerca de una persona, si esté fuera del área de aislamiento, eso sería un near miss. Y si esa persona es impactada por esta carga, eso ya sería un accidente como tal. En temas de seguridad y para temas de prevención, hay una práctica generalizada que se la conoce como triángulo de accidentes de Heinrich. Esto fue desarrollado por primera vez en la década de los 30 y este triángulo de accidentes ilustra un concepto generalmente aceptado que rodea el comportamiento inseguro. Yendo desde la base de la pirámide, hace una especie de proyección. La figura muestra esta proyección y correlaciona actos inseguros con eventuales muertes, de tal forma que dice que por cada 30.000 comportamientos inseguros ocurrirán 3.000 near misses o casi accidentes, 30 días de trabajo perdidos y al menos una fatalidad. Es decir, mientras yo más controle los comportamientos inseguros haciendo una labor proactiva, puedo llegar
a reducir esas fatalidades. Aunque esto, como les decía, no es una ley, porque va a depender muchas veces de otras consideraciones, en la práctica tiene cierta validez y nos ayuda a ilustrar un poco que mientras más comportamientos inseguros haya, obviamente las probabilidades de que haya una fatalidad son mayores también. Este concepto subraya la importancia de informar y corregir comportamientos inseguros. Es decir, los comportamientos inseguros que yo tengo registrados puede que no sean la totalidad de lo que efectivamente está pasando en la hora, pero para ello necesito yo el compromiso de las personas que están en campo para que reporten todo tipo de comportamiento inseguro y poderlo corregir a tiempo. Es importante también mencionar que cuando ocurre un incidente, este accidente, debe ser investigado como tal. Es importante que cada accidente o incidente se informe de inmediato y se investigue su causa, sea esta directa o indirecta. Hay que hacer un informe completo que indique lo que sucedió y por qué, para garantizar la implementación de acciones preventivas y correctivas. Las compañías de seguros que cubren las pérdidas resultantes requieren de estos informes, pero también son vitales para medir y mejorar el desempeño ambiental y más que nada de seguridad de la organización ejecutora. Es decir, hay una serie de procedimientos para investigar las causas raíz por las cuales se ha dado algún tipo de accidente y poder tomar las medidas que me ayuden a eliminar o a mitigar ese tipo de riesgos. Los planes de respuestas a emergencias y simulacros. Los ensayos y simulaciones utilizados para proyectos de seguridad y medioambientales incluyen simulaciones de procedimientos de respuesta a emergencia para garantizar que los controles desarrollados sean adecuados para abordar aquellos incidentes identificados que requieran una respuesta de emergencia. Por ejemplo, incendios, terremotos, emergencias médicas, personas suspendidas de un arnés, personas lesionadas de gravedad, infartos, etcétera. Es decir, todo ese tipo de situaciones emergentes hay que además practicarlas para que, dado el momento, el plan de respuesta sea efectivo como tal. Los principales puntos a incluir en un plan de respuesta a emergencia: análisis y evaluación general del proyecto, las vías de acceso, los riesgos principales, los stakeholders, los protocolos de comunicación. Debe de haber una persona que sea la voz autorizada, tanto dentro del proyecto como hacia el exterior del proyecto si hubiera afectaciones hacia la comunidad. Evacuación de los sitios de trabajo. Es necesario tener identificados cuáles van a ser los puntos de reunión en caso de una eventualidad. Los protocolos de actuación específica, incendios, rescates en altura, derrames de combustibles, desastres naturales, etc. Los recursos disponibles, los planos del sitio, los extintores, el sistema de alarmas, los organigramas de brigadas, con las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos, los números de contacto,
las ambulancias, los servicios de emergencia disponibles y además tener un calendario, un cronograma de simulacros en los cuales se van a practicar cada una de estas cosas para ver cómo reacciona la organización o cómo reacciona la estructura de la obra ante una eventualidad. El plan de gestión de HSC encaja dentro de la estrategia general del proyecto, lo hemos dicho varias veces. Dentro de todos los riesgos que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál pensamos que es el peligro más grande en una obra? Sí, hay caída de objetos, hay vertido de líquidos, etc. Pero todos ellos tienen una fuente o un origen que en la mayor parte de los casos está implicado el hombre como tal. Muchas veces, y siguiendo la gráfica que tienen mostrada en pantalla, vemos al oficial de seguridad y salud como un enemigo o como un demonio. Pero esa persona está ahí para ayudarnos. O la labor o la gestión que le encarguemos a otra persona, si la obra no diera el presupuesto para tener un rol específico de seguridad y salud y se lo encargamos a uno de ellos, al residente por ejemplo, tenemos que conocer que esa persona está ahí, tiene una capacitación previa para salvarnos, para precautelar nuestra integridad. El plan de gestión de HSC del proyecto define la estrategia o metodología que debe adoptar la organización ejecutora para llevar a cabo la gestión de salud, seguridad, ambiente y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Ese plan, como hemos dicho, encaja dentro de la estrategia general del proyecto y es un subconjunto de la estrategia general de gestión del proyecto. Este plan de gestión de HSC debe incluir la participación del patrocinador sponsor, del propietario del proyecto y otras partes interesadas importantes del proyecto. Por ejemplo, los reguladores de la industria y el gobierno local, nacional o federal, municipios, gobiernos autónomos, etc. El plan de gestión de HSC puede incluir, entre otros temas, lo siguiente: la dotación de personal o plan de recursos humanos. La opción seleccionada debe tener en cuenta la naturaleza del trabajo involucrado y cualquier competencia requerida, requisitos contractuales y legislativos y responsabilidades. El presupuesto. El presupuesto de gestión ambiental y de seguridad se desarrolla determinando los costos asociados para los trabajos que se realizarán, analizar los costos asociados con cada uno y determinar los costos óptimos y los requisitos presupuestarios para gestión de seguridad y medio ambiente, capacitación y ejercicios de seguridad como incendio, evacuación y recuperación de incidentes. Requisitos de registros y documentación. La piedra angular de cualquier sistema de gestión de seguridad son los registros y la documentación asociada, generados y empleados no solo como base para determinar el desempeño satisfactorio o insatisfactorio, pero también para determinar la efectividad del sistema de gestión del proyecto en su conjunto. Los requisitos de información deben incluir, entre otros, el personal y los recursos de gestión asignados, la línea de base, la gestión planificada versus el gasto real, los criterios de desempeño y aceptación acordados, el cronograma de auditoría, las auditorías realizadas y su detalle de acciones correctivas y preventivas y mediciones estadísticas para demostrar la eficiencia del proyecto y la eficacia del sistema de gestión del proyecto, las restricciones de ejecución del proyecto, que pueden requerir requisitos HSC obligatorios adicionales. Ejemplos podrían ser la eliminación de asbestos, trabajar con máquinas ruidosas, eliminar la vegetación, trabajar dentro de un área protegida, etc. Procedimientos administrativos y de cierre del contrato del proyecto. La administración y el cierre del contrato incluirán todos los registros pertinentes de seguridad y gestión ambiental y otra documentación de respaldo necesaria para demostrar que se cumplieron los requisitos de seguridad y ambientales del proyecto. Además, temas de comunicación. Este tipo de comunicación puede cubrir una amplia gama de actividades de alerta, tales como barreras, letreros y tableros de anuncios. Por ejemplo, mostrando cuáles han sido los accidentes previos y cuáles han sido las causas y las medidas tomadas. Reuniones iniciales de introducción,
reuniones tipo toolbox, boletines individuales sobre un tema específico, informes de seguridad y medioambientales, incluidos los exigidos por la legislación, y advertencia pública a áreas peligrosas. Protocolos de emergencias con formatos como el que está mostrado en pantalla, es decir, cómo proceder en caso de determinada emergencia. La capacitación e inducción sobre seguridad y medio ambiente, como parte de los requisitos de seguridad y capacitación requeridos, se dividen en algunos de los siguientes. Primero, capacitación y entrenamiento en seguridad y medio ambiente. Es común en todos los proyectos de construcción e incluye capacitación obligatoria requerida para operar equipos de construcción y o emprender tareas específicas de seguridad, por ejemplo, operaciones de izaje de cargas, o tareas ambientales, por ejemplo, clasificación de diferentes desechos. Es cada vez más común que todo el personal de construcción se someta a capacitación obligatoria en materia de seguridad general y ambiental, antes de que se le permita ingresar al sitio del proyecto de construcción, y ayuda a evitar accidentes que en otras circunstancias no serían evitables. Las inducciones de seguridad y medioambientales en general se relacionan con actividades o tareas de construcción específicas que se emplean para abordar los riesgos asociados con tareas particulares y las medidas de mitigación que se emplearán. Los Toolbox Meetings se refieren a brindar instrucciones específicas sobre el uso de equipos y herramientas de construcción y cubren temas como seguridad, operación y mantenimiento. Estos Toolbox Meetings son desarrollados normalmente unos 15 minutos antes de comenzar la operación de la obra como tal, para instruir y tener la mente fresca de los trabajadores y que puedan ser más receptivos en el momento de escuchar todos estos consejos. Consideraciones con relación a la gestión de tráfico dentro del plan de HSCE. El plan de gestión del tráfico define los controles que ejercerán sobre el tráfico en las proximidades del sitio del proyecto. Incluye, entre otros, la entrada y salida del sitio del proyecto, incluidos los controles de seguridad, el uso de calles temporales para el tráfico público, restricciones de peso, señalética de tránsito para vehículos de forma de evitar exposición a los trabajos de construcción, acceso y salida de los vehículos de emergencia. Consideraciones con respecto al plan de respuesta de emergencia. La necesidad de un plan de gestión de respuestas a emergencias específico del proyecto generalmente está dictada por las limitaciones del proyecto y sus alrededores. Por lo general se desarrolla o se planifica junto con patrocinadores y propietarios del proyecto. Los requisitos, entre otros: responsabilidad y autoridad para los miembros claves del equipo de respuesta a emergencias y comunicación, especialmente al inicio del incidente y con servicios de emergencia, hospitales locales, centros de salud, etc. Provisión de equipo de respuesta y requisitos de acceso y salida para vehículos, bomberos, policías, ambulancias, etc. Las respuestas de emergencia no deben limitarse a incidentes de seguridad, también incluyen incidentes de emergencia ambiental, por ejemplo, la descarga involuntaria de material contaminado en cursos de agua. Para todos los trabajos que vamos a realizar, normalmente se necesita tener los que se conoce como permisos de trabajo. Muchos de los proyectos de construcción tienen como requisito obligatorio relacionado con permisos de trabajo en condiciones especiales. Por ejemplo, excavaciones, trabajos en caliente, en espacios confinados, cuando hay la posibilidad de contaminarse con riesgos biológicos, etc. Este permiso de trabajo es un documento que permite, mediante una secuenciación de las tareas a realizar, listar e identificar los riesgos aportados por los trabajos y del área de trabajo. Estos permisos de trabajo no deben considerarse como una simple autorización o una traba burocrática para realizar dichos trabajos, sino como una manera de control para que estos trabajos sean llevados a cabo de manera segura. Aplican a cualquier tipo de trabajo: construcción, montaje, desmontaje, mantenimientos, inspecciones, saneamientos, limpiezas, reparaciones de equipos y sistemas, entre otros, que se ejecuten en áreas restringidas y en general en la construcción. El formato de análisis de riesgo, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, es el que ustedes ven ahí. Lo pueden bajar de la página del Ministerio de Relaciones Laborales. Incluye
también este anexo 2 como permisos de trabajo, pero hay otros formatos más específicos dependiendo del tipo de trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, si son trabajos de excavaciones y zanjas, si son trabajos en altura, si son espacios confinados o si son izaje de cargas. Cada una de esas actividades tiene diferentes peligros y por lo tanto tiene un formato de permiso de trabajo ya especificado diferente con las particularidades de cada uno de ellos. Algunos de los trabajos más peligrosos en construcción están relacionados con eso que hemos mencionado hace un momento: excavaciones, espacios confinados, izamientos de carga, trabajos en alturas, entre los principales. A continuación vamos a ver las particularidades de cada uno de ellos y ciertas recomendaciones que ayuden a mejorar la seguridad en obra.